Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24, desde las instalaciones de la revista Semana en Bogotá, en la capital de Colombia. Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas más prestigiosos de España de los últimos 50 años. Es posiblemente el más célebre de los periodistas de radio y es un referente en este oficio en su país y también en Europa. Ha venido a la capital de Colombia a dar la lección inaugural de este semestre de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario y Publicaciones Semana, y lo tenemos con nosotros. Iñaki, gracias por estar aquí. Muchas gracias. España está atravesando o ha atravesado en los últimos años una crisis tremenda. Solo hay un dato que lo revela, o le voy a dar un dato que refleja exactamente lo que está ocurriendo. Más del 50% de las personas menores de 30 años no tienen un puesto de trabajo. Sin embargo, ha habido artículos en publicaciones como The Economist recientemente donde dicen que la situación está mejorando. La pregunta es, ¿está saliendo España de la crisis? Bueno, desde qué plano se mire, depende desde qué plano se mire. La macroeconomía dice que estamos mejorando en algunos indicadores. Bien, es verdad que también la macroeconomía nos dice que tenemos una deuda pública por encima del 100%, pero sí que es cierto que algunos indicadores macroeconómicos están comentando, pero los españoles no lo saben. Los españoles no han notado esa mejoría. Sigue habiendo una percepción de crisis profunda porque los recortes han hecho un estrago muy grande, porque el paro es enorme y tarda en sentir los efectos benéficos de eso si son benéficos, y por tanto te diría que hay una doble mirada. Hay una lectura oficial de recuperación que además parece mejor dado que otros países europeos como Italia, como Francia, incluso Alemania, está repitiendo, ahora España está creciendo un poquito más, pero la sensación en la sociedad es que seguimos inmersos en la crisis y que tardaremos mucho en salir de ella. Una de las cuestiones políticas más agitadas que hay en España es que el próximo 9 de noviembre está convocado en Cataluña, aquella comunidad autónoma en el noreste del país cuya capital es Barcelona, un referendo independentista. Esto promovido, entre otras, por el gobierno regional catalán, por lo que se llama la Generalitat. Sin embargo, este tipo de referendos, según la Constitución española, son ilegales, no se ajustan a la Constitución. ¿Merece Cataluña ser independiente y, sobre todo, cree usted que se va a celebrar ese referendo? Bueno, yo no soy quien para saber si Cataluña se merece o no. En todo caso, Cataluña decidirá si quiere ser independiente o no. Todavía falta bastante para que sepamos esto. Lo que ahora está en cuestión es saber si se va a celebrar ese referéndum o no se va a celebrar y qué va a ocurrir después en el caso de que no se celebre, que es lo más probable. Lo más probable es que el gobierno catalán convoque el referéndum, que el gobierno central de España lleve al Tribunal Constitucional ese asunto y que el Tribunal prohíba el referéndum. No sabemos entonces qué ocurrió. Si habrá una insubordinación, cómo se concretará y se manifestará esa insubordinación, si se aceptará esa decisión. En todo caso, no resolverá nada, porque al día siguiente y los días subsiguientes seguirá en vigor esa especie de tendencia que se nota cada día más clara en Cataluña, de un desafecto profundo hacia la idea general de España. Un porcentaje alto de la sociedad catalana no se siente integrado en la realidad española. Ese es el problema de fondo de verdad. Ese es el problema que no sé si lo vamos a poder resolver. De todas maneras, la independencia no se va a resolver mañana ni pasado. Lo que tenemos ahora es un contencioso muy grande que va a aumentar el gap, el abismo, la diferencia que está separando a Cataluña del resto de España. ¿Qué mirada tiene usted de este movimiento político nuevo que se llama Podemos, que obtuvo 5 escaños en las últimas elecciones europeas y que, según algunas encuestas, está teniendo muchísima acogida dentro de la ciudadanía y que además está encabezado por Pablo Iglesias, un hombre que ha sido profesor de ciencia política y que fue muy célebre en algunos programas de televisión? Bueno, creo que Podemos ha puesto sonido y ha hecho presente un malestar profundísimo en la sociedad, que critica con gran severidad las fuerzas políticas, que critica el modelo de economía en el que nos movemos, que critica esta política de liquidación del estado del bienestar, y creo que ha representado, ha abanderado esa realidad de ese desafecto social. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Hay una enorme curiosidad por saberlo. Los partidos políticos grandes están aterrorizados con él. El Partido Popular, que es el partido que gobierna con mayoría absoluta en España, porque teme que ese partido pues vaya a hacer una profunda avería en su mayoría social. Los partidos de izquierdas porque temen que los desborde. El partido que gobierna, por otro lado, aliviado al ver que a lo mejor puede vender la idea de que estos son unos desarrapados, descontrolados, y yo soy la respetabilidad, votadme a mí. Es muy incierto todo lo que puede ocurrir en torno a Podemos.
Lo más difícil para mí es saber cómo va a poderse organizar, porque no se quiere organizar como un partido político con jerarquías regulares. Eso le parece que es una traición, eso le parece que es propio de la casta, como ellos dicen que son los partidos políticos oficiales. Se quieren organizar de una manera más asamblearia, mediante círculos, y eso la tradición dice que suele ser muy difícil de hacer. En todo caso, esta es es un puñetazo en la boca del estómago del sistema. Es una llamada de atención profundísima, pero creo que no se va a quedar solo en la llamada de atención, va a ir más lejos, y en las municipales del año 2015, agrupando a iniciativas similares que van a ir surgiendo en distintas ciudades, pueden organizar un lío importante. El pasado 19 de junio fue proclamado como rey Felipe VI, Felipe de Borbón. Pero en los últimos meses el prestigio de la monarquía, sobre todo del rey Juan Carlos, el padre de Felipe, pues ha caído en picada. No solamente por aquella famosa cacería de elefantes cuando el rey Juan Carlos se fue a Botswana, sino por los escándalos del yerno del rey Juan Carlos, de Iñaki Urdangarín. ¿Usted cree que Felipe VI logrará recuperar un poco la imagen de la monarquía, o usted piensa que está herida de muerte, que será solo cuestión de años hasta el momento en el que desaparezca? Hay también muchas apuestas al respecto. Yo creo que ya el rey Felipe VI ya ha recuperado bastante del prestigio perdido de la monarquía. Las encuestas lo dicen. Él es un hombre, se dice que es un hombre muy preparado, es un hombre bastante moderno, está muy en la realidad y no está asociado con ningún tipo de escándalos, no ha cometido un solo error. Y por tanto, no le han computado a él muchos de los pecados que ha podido heredar. La monarquía sí ha quedado claramente debilitada, pero él ya inmediatamente se nota que ha recuperado el nivel, como también su mujer, la Leticia, que estaba siendo muy contestada por muchos sectores y que vemos que crecientemente va siendo más reconocida. Yo no sé, sin embargo, si eso va a ser suficiente para que la monarquía se instale definitivamente, porque ya ha asomado un movimiento republicano que todavía no llegará muy lejos, porque en España el republicanismo está asociado con la izquierda revolucionaria, por lo que ocurrió en la República y por lo que Franco nos fue diciendo durante muchos años. Y por eso hay demasiada gente que no se atrevería ni siquiera a aproximarse a la idea republicana, porque le huele a revolución, no lo asocia con un modelo pues radicalmente democrático en el que cabría una república de derechas, por ejemplo, ¿no? Entonces la república no ha aprovechado esa especie de bajada de nivel de la monarquía, y la monarquía sí se ha recuperado un poco con Felipe VI. A partir de ahí los pronósticos quedan abiertos. Yo creo que Felipe VI va a ser muy bueno para la monarquía española. Quiero cambiarle de tercio. Ha venido usted a Bogotá a dictar la lección inaugural de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario de Publicaciones Semana. Y en esa lección inaugural usted decía que uno de los grandes desafíos del periodismo hacia el futuro es cómo contar los hechos que son tan complejos, porque el periodismo se ha convertido en parte en narrar cosas en muy pocas palabras. Por ejemplo, en resumir todo en 140 caracteres de un Twitter. Usted decía cómo contar, por ejemplo, la crisis del gobierno argentino con los fondos buitre, o cómo contar en tan poco espacio qué es lo que ocurre y cuál es el origen del conflicto en la Franja de Gaza. ¿Cómo podrá el periodismo superar ese reto? Lo superará. Yo no sé cómo lo superará, porque yo no sé cómo superarlo, pero yo soy una persona mayor que va de retirada. La gente joven lo encontrará las soluciones. En el momento actual, el lenguaje de la publicidad, el lenguaje que en 15 segundos recoge historias completas, se ha apoderado del discurso informativo, y entonces ahora todo lo ha convertido en algo muy liviano, muy light, muy ligero, muy rápido, que en muy poco tiempo pueda más o menos, en fin, administrarnos la pequeña dosis que nos permita creer que estamos informados, ¿no? Eso no está en modo alguno en condiciones de ofrecer respuesta a las grandes preguntas de los grandes asuntos internacionales que hay en el mundo. A ver cómo se cuenta lo del califato islámico se está montando allí, o el lío que hay entre Siria, Irán, Irak y la zona tal, el conflicto en la Franja de Gaza. No, yo no sé cómo se resuelve, porque me crié en el lenguaje tradicional, en fin, los circuitos narrativos son distintos, pero las generaciones jóvenes sabrán encontrar la respuesta. Por el momento es uno de los asuntos que a mí me inquietan mucho. ¿Hasta qué punto la información está caminando a gran velocidad hacia esa especie de picoteo que jibariza todas las noticias, las convierte en nada, una especie de cosa que se trague rápido, y que, en fin, nos condene a la banalidad y a la superficialidad? Esa es mi impresión. Espero equivocarme. Me he equivocado tan a menudo que tengo confianza en equivocarme esta vez también. O sea, ¿usted cree que sí será posible relatar o narrar la complejidad, como la llama usted?
espero que sea posible relatar la complejidad, porque si no es posible relatar la complejidad, no será posible relatar la verdad. La vida es de una gran complejidad. Decía un famoso poeta francés, Paul Verlaine, que decía, la verdad está en los matices. Es decir, sin los matices no existe nada, ni persona, ni cosa, ni hecho, que pueda ser entendido si no es con todos los elementos que lo matizan y lo diferencian. Por tanto, si no es posible contar la complejidad, sencillamente habremos muerto como oficio, porque no estaremos en condiciones de contar la vida, que está llena de complejidades. A propósito de complejidad, fue muy complejo el paso de España de la dictadura a la democracia, y en ese tránsito, en esa transición, que es la palabra que se usa, el periodismo seguramente jugó un papel fundamental. ¿Cómo juzga usted ese papel ahora, cuando ha pasado la transición y cuando España ha entrado en esta crisis? ¿Lo hizo bien el periodismo, o el periodismo quizá fue un poco blando ante las instituciones españolas por mantener la estabilidad? Hombre, lo juzgo como una persona mayor que en el último tramo de su vida observa que lo que hizo lo hizo con decencia, que el periodismo español fue muy decente al apoyar aquel proceso democrático, al alinearse, hacerse cómplice de todo lo que estabilizara un país que había vivido 40 años en la dictadura. Aquello nos ayudó mucho y ayudó mucho al país, por tanto estamos contentos de lo que hicimos. Solo que pasado el tiempo descubrimos que al ser tan cómplices de lo que estabilizaba, aflojamos nuestro escrutinio sobre todo lo que estaba ocurriendo, y un día descubrimos pues que la monarquía hubiera debido ser escrutada con más severidad, y nos apareció pues no como la creíamos. Un día los partidos políticos mostraron unas fisuras con unas grietas de corrupción que se iban viendo, pero de repente aparecieron todas a la vez y en todos sitios de una manera casi purulenta. Un día descubrimos que la sociedad había dejado de creer en los partidos, y un día descubrimos, yo al menos descubrí, que sin arrepentirme de lo que hicimos, que creo que era lo que teníamos que hacer, hubiéramos debido tener un poquito más de severidad crítica con los actores del proceso, a los que queríamos asistir como actores principales de un proceso de estabilidad necesario, pero a los que seguramente les dimos demasiado margen para que algunos pudieran equivocarse y creer a lo mejor que disponían de impunidad. El caso de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, puede ser el más paradigmático. Gozó de un poder tal, disfrutaba de era casi un virrey, que a lo mejor no le llegó el aliento del periodismo al cogote, que es el que le hubiera debido llegar. Y entonces yo llego a esta conclusión en este tramo de mi vida, pero es una conclusión personal. Yo no me arrepiento de lo que hice, pero tengo la sensación de que hemos de aprender a ser cómplices de las aventuras estabilizadoras sin perder ni un poquito de nuestra capacidad de discernimiento, de crítica y de severidad. Ninguno de los grandes personajes de la actualidad, y menos los poderes, pueden perder ni una décima de segundo la percepción de nuestro incomodísimo aliento en su cogote. Una última pregunta, justamente con esto, ¿será que los periodistas perdieron en España la distancia que debían mantener frente al poder? A lo mejor sí, a lo mejor sí. Yo creo que es uno de los problemas que tiene el periodismo, que es que en ocasiones vive demasiado cerca del poder y se olvida de que es un liberado de la sociedad para vigilar al poder, no un miembro del poder, no es un miembro del poder. Es como un groupie de los Beatles que se creyera que era un Beatle más. No, un groupie de los Beatles es un groupie de los Beatles. Y un periodista cerca del poder es un enviado especial de la sociedad al poder, no es un miembro más del poder. Posiblemente, y en Colombia eso ocurre también, los grandes medios, por su propia envergadura y su propia importancia, se terminan convirtiendo en elementos de la propia estructura de poder, son una pieza de las estructuras de poder. Es muy difícil estar en esas posiciones y recordar la distancia, recordar que estás en la estructura pero que no eres de ese equipo, que eres del otro equipo, ¿no? Estas son cosas que hay que tener siempre muy en cuenta. Yo las he procurado tener en cuenta, pero es bonito a estas alturas de la vida no recoger que todo lo que has hecho está bien, pero sí aprender algunas cosas que a lo mejor les sirven a otros, ¿no? Cuidado con las distancias, no perdéis nunca el espíritu crítico, aunque es muy notable el papel que puede hacer el periodismo en el apoyo de las operaciones de gran envergadura histórica. Por ejemplo, ahora mismo está viviendo Colombia un proceso de paz desde hace 2 años iniciado en La Habana. Cualquier periodista, cualquier periódico respetable, creo yo, que sea contemporáneo de este fenómeno, debe entender que tiene que jugar en favor de esa causa. O sea, sería, a mi juicio, inexplicable
que un periodista dijera, no, mi espíritu crítico está por encima de cualquier otra cosa. Yo no me siento concernido por esta aventura, yo voy a lo mío. No, tú eres un ciudadano antes de un periodista. Como ciudadano tú te sientes concernido por este proceso. Como periodista tienes que procurar no desarmarte por eso. Ese es el juego que yo creo que ahora mismo pues le toca jugar a Colombia, por ejemplo, al periodismo colombiano. Iñaki, gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias.